Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Yell in Your Moon. Se sentía entumecida desde el cuello hasta los pies, su corazón latía muy rápido. Prey no sabía cómo y se había enterado, pero se sentía culpable y nerviosa, porque había intentado ocultarle ese asunto a su abuelo. Y si la castigaba impidiéndola volver a ver a Earl, si este fuera el caso sería como una pesadilla en ese momento. Prey estaba aterrorizada. Mientras el abuelo observaba el rostro pálido de su nieta, ¿cómo podría mantenerla alejada de esa persona? La había criado desde pequeña y la amaba profundamente. Quería regañarla, pero no quería manchar el palacio con recuerdos tristes. ¿Tienes algo que decir? El abuelo sabía de la existencia de una mujer, pero nunca le había dicho nada a su nieta. Aun así, una vez que las personas estaban destinadas a encontrarse, nada podría evitar que eso sucediera. Nada, abuelo, te pido disculpas. Los ojos de Prey se llenaron de lágrimas. Solo podía controlar su comportamiento para no parecer nerviosa. Entonces, entremos, hace bastante calor. Te enfermarás de nuevo si te quedas afuera mucho tiempo. Entonces el abuelo entró y su nieta la siguió. Se parecían tanto. La honorable Ear se parecía demasiado a su difunta tía a medida que pasaba el tiempo. Había rumores al respecto. La había visto en persona muchas veces. Y ahora que la veía de nuevo, todavía no podía entender por qué había desaparecido. Era como si volviera a ver a esa persona fallecida ahora en esa nueva chica. Pero ella nació en otra familia. Aunque no estaba furioso con su nieta, ella todavía estaba en falta. Así que concluyó y le dijo: estás castigada por 2 semanas. Tendré que quitar tu teléfono. Abuelo, dijo la joven sorprendida. Pero finalmente tuvo que aceptarlo. Todo comenzó a sentirse muy tortuoso. Estar separada ahora de esa persona que amaba demasiado. Habían pasado más de 24 horas desde que se habían separado. Prey todavía no había respondido los mensajes. Ella miró su teléfono por 10ª vez. Había estado trabajando desde la mañana y ya era tarde. Ella no obtenía respuesta de Prey. ¿Qué podría estar sucediendo? Ella murmuró para sí misma en la oficina. Canty, que estaba leyendo los documentos al otro lado, la miró y le preguntó: ¿pasa algo, señorita? No es nada. Parece distraída hoy, señorita. La he visto distraída con su teléfono durante un rato. Simplemente no hice ningún comentario al respecto, porque es un asunto personal, ¿verdad? Un poco, admitió. Ti, envía a alguien más para que asista a la inauguración del nuevo proyecto hospitalario, le dijo la secretaria con cansancio. ¿Te parece bien? Tampoco asististe al evento anterior, señorita Earl. Sabía que ella era prometida del jefe. Sin embargo, parecía que la otra persona no quería involucrarse demasiado y simplemente lo evitaba cuanto podía. El señor Cohn también ha regresado, así que ya está de vuelta. Ella no preguntó nada más porque no estaba interesada, mientras la otra persona no entendía por qué era fría con su novio. Regresó desde ayer. Ha estado aquí a menudo, dijo. Ella suspiró mirando su teléfono de nuevo. Se sentía desanimada y no quería aceptar la llamada de ninguna persona. Cohn, hola. Finalmente contestó la llamada que recibí en ese momento. Buenos días, ¿no has leído mis mensajes? Han pasado días, Earl. Se quejó su prometido. Kidakor. Simplemente no insistió y rápidamente cambió de tema. ¿Estás libre hoy? Tal vez no pueda, dijo la otra persona. Ni siquiera había terminado de decir algo cuando esa persona la interrumpió. Quiero cenar contigo en mi casa, mis padres también estarán allí. Está bien, estaré libre. Entonces te recogeré a las 4. Ella se quedó en silencio. Se preguntaba si no entendía el significado de la palabra noche. Así que tendría que pasar todo el tiempo con él. Pero ella no quería prolongar la conversación, así que finalmente solo respondió: está bien. Era un día sombrío para ella desde la mañana hasta la tarde. Tuvo que presentarse en la casa de su prometido y luego hablaron de un tema que ella no quería escuchar. Estoy tan orgullosa y feliz porque mi hijo se case con una mujer como tú. Eres muy perfecta. No puedo esperar que seas parte de la familia. Habían pasado 4 días y 3 noches y no sabía dónde estaba Prey. Prey ahora estaba desconectada del mundo exterior. Le habían quitado su celular, la computadora. Estaba completamente aislada. Pero nada era peor que perder el contacto con ella. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta serie Yell in Your Moons. Por favor, si te gustó el video, suscríbete al canal. Cuídense mucho. Bye bye.